eso, entonces, bueno, lo que les decía, ¿no? Iniciamos haciendo unas aplicaciones de gradiente, pues que son los planos tangentes y las rectas normales. Bueno, pregunta número 1 del día. ¿Qué, qué es un plano tangente? ¿Qué se le viene a usted a la cabeza por plano tangente? ¿Qué se le viene a usted por plano tangente a la cabeza? Pues como una recta tangente, pero pues un plano en 3D, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, tiene que ser tangente en más de una dimensión. Pues a mí me suena más como a que tiene, como que en el plano hay varias tangentes, no sé, hablaban así. Sí. O sea, en el plano, en el espacio, pues van a haber varias tangentes, ¿no? Y entonces, pues resulta que en realidad no sale un plano tangente, no sale una recta tangente, sino que salen muchas rectas tangentes. Y todas esas rectas a usted le generan un plano, ¿sí? Ejemplo, mire. Entonces usted puede abrir acá el GeoGebra. Y entonces, vea, podemos mirar la siguiente función. A ver, no sé qué función nos inventamos hoy para que no sea una función no tan común. A ver, un paraboloide, un hiperboloide de una hoja. ¿Cómo es que hace un hiperboloide de una hoja? ¿Así? Ah, porque no me le puso aquí el cuadrado, man. Ah, no, este es de. Bueno, también me sirve, sí. Esto es un paraboloide hiperbólico, ¿no? Pues me servía más para otro ejemplo, pero bueno, también sirve un paraboloide hiperbólico. Antes me voy porque no toca volverlo a pintar después. Pero bueno, entonces tengo esta figura que está acá, un paraboloide hiperbólico. Y entonces, por ejemplo, piensa en lo siguiente, ¿no? O sea, tengo esta figura, pero mire que si yo pongo un punto acá, en la figura, pues yo puedo construir muchas rectas tangentes. Sí, no sé hacia dónde apuntarla. Digamos, bueno, suponga que esa es una recta tangente. Esta sería otra recta tangente. Así sería otra recta tangente. ¿Sí me entiende? O sea, suponga, ¿no? Porque pues ahí la está tocando en más de un punto, pero sí me entiende la idea. O sea, usted podría poner esta recta, podría poner esta, podría poner esta, podría poner la que cruza así. Entonces hay más de una recta tangente. Entonces, pues como hay más de una recta tangente, en realidad lo que hay en ese punto es es un punto que es un plano tangente. Sí, o sea, no recta, sino un plano tangente como tal. ¿Me entiende la idea? Sí, señor. Pues entonces el gradiente pues nos permite verificar quién, o bueno, nos permite dar una ecuación de ese plano tangente. ¿Por qué? El gradiente es un vector que está en el espacio, ¿no? En el plano. Sí, o sea, el gradiente es un vector de dos dimensiones que si usted lo mira para este punto, entonces en realidad pues usted podría calcular, no sé, la perpendicular de este plano que pasa por este punto. Ah, mírenla, ya la creo, esta que va bajando acá. Esta que va bajando acá, voy a borrar las otras rectas que hice, entonces voy a tomar esto. Y entonces miren, ¿qué hace el gradiente? El gradiente en realidad es un vector que apunta acá. Sí, o sea, que de acuerdo en... No, pues apunta acá, no, eso es falso. O sea, que usted en este punto A, pues usted en realidad el gradiente lo calcula respecto a este punto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando usted está mirando acá a este punto y usted calcula el vector gradiente, el vector gradiente le apunta, el vector gradiente le apunta pues hacia afuera de la función. Sí, o sea,
En este caso, por ejemplo, lo más probable es que el vector gradiente apunte hacia este lado. Sí, porque recuerde que el vector gradiente sea una cosa más o menos así como ese vector negro que está saliendo ahí, ¿sí? O sea, este vector gradiente apunta hacia afuera de la función, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar este gradiente, vamos a tomar este gradiente que está acá, y lo vamos a trasladar al punto A. Entonces, trasladamos este vector que está acá, lo trasladamos al punto A, y resulta que cuando traslademos este vector, que es el vector gradiente, al punto A, pues nos va a salir que este vector gradiente pues resulta siendo un vector que es normal al plano tangente en el punto. ¿Me entienden la idea? No. ¿Cómo así que normal el plano? O sea, un vector que es perpendicular a todos los puntos del plano. Ah, ya. Listo. Sí, o sea, por ejemplo, eso. Por ejemplo, piense en el plano XY, Z, el eje Z es un vector, que es perpendicular a todos los puntos del plano XY. Sí, o sea, a cualquier punto que está acá, este vector que está acá es perpendicular. ¿Sí? A eso me refiero. Listo. ¿Qué pasa? Pues que si yo tengo un vector, que es normal, a todos los puntos de un plano, pues resulta que entonces tengo un vector que me dice quién es ese plano. ¿Sí? Existe una forma de calcular la ecuación del plano teniendo un vector que sea normal a ese plano. ¿Sí? Un vector que sea perpendicular a todos los puntos del plano. En álgebra lineal, cuando dos vectores eran perpendiculares, ¿qué pasaba con el producto punto? ¿Sí recuerdan? Daba cero. El producto punto da 0, exactamente. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar un punto hipotético de ese plano, x sub 0, y 0, z 0. Pues sabemos que al punto x, y, z, donde está el gradiente, pues hay una distancia x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0. Y entonces, como el gradiente es un vector normal, pues entonces hacemos el producto punto entre el gradiente y ese vector que sale ahí. Y ya. Roberto, tengo una preguntita. Si me Cuenta. estoy sacando la clase, es que tengo el internet demasiado lento y me escucho entrecortado. Sí, ahí estamos grabando. Profe, una pregunta, es que el día del quiz me aparecía entregado. ¿Y qué pasa? Y ahora no. Espera, aquí resolvemos una PQR. Uy, no me asuste. Hola, profe. Profe, una pregunta, es que el día del quiz me aparecía entregado. Y ahora no. Pero ahí dice mi trabajo, entonces ahí está entregado. Lo que pasa es que no se ha calificado, que es distinto. Ah, bueno, ya que preguntó, eso se demora, porque apenas empecé. Profe, ten en cuenta que estamos chiquitos. Hasta ahora estamos empezando. ¿Estamos empezando qué? El semestre, como para sacar malas notas. Usted está muy chistoso hoy, ¿no? De SP. ¿Normal? Es normal empezar el semestre con un 0. Eso lo motiva a usted a que se esfuerce durante el semestre. Y si no, lo motiva a cancelar, que también es algo bueno. ¿Sí? Me motiva a hacer la automoción. Bueno, entonces, no más comentarios. El sábado les entrego la nota, ¿sí? O sea, estoy calificando lo más rápido que puedo.
Ayer ya salí de 2 cursos, me faltan otros 3 cursos, entonces pues ahí vamos dándole. Siempre son 200, entonces siempre hay gente. Bueno, entonces, aplicaciones, ¿no? Entonces lo del plano tangente. Entonces, bueno, por el momento pues no vamos a usar esta notación, pero entonces pues sí hay que tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, si yo tengo que z igual a f de xy, si z es igual a f de xy, pues entonces esta ecuación puede reescribirse como f de x, y, z, una f mayúscula, pues hacer f de x, y menos z igual a 0. ¿Listo? Yo puedo hacer pues esta representación. ¿Qué hice? Nada. Simplemente pues tomé este z y lo pasé aquí a restar. Pero no he hecho más. ¿Listo? Pero entonces de todas maneras sí necesitamos esta representación, porque pues a partir de esa representación es que vamos a tener en cuenta la forma en cómo se comporta el plano tangente. ¿Listo? Y entonces pues como habíamos dicho, pues el plano tangente es el conjunto de puntos que tocan a la función, o sea, es el plano que toca a la superficie en un único punto. Entonces, definición de plano tangente, ahí para que quede escrita qué es el plano tangente. Entonces suponga que f de x, y, z igual a 0 es una superficie, y f mayúscula es diferenciable parcialmente en el punto P, x0, y0, z0. ¿Listo? Donde además el gradiente de f de x, y, z es distinto del vector nulo, o sea, distinto del vector que en todas sus componentes es 0. ¿Listo? Entonces definimos al plano que pasa por P, y es perpendicular al gradiente de f como el plano tangente. ¿Listo? O sea, ¿qué va a ser el plano tangente? Pues el plano tangente no va a ser más que, pues como les decía, el plano que es perpendicular al vector gradiente en el punto. ¿Listo? ¿Qué más? Bien, ¿y usted qué tal? Teorema. Pues el siguiente teorema pues nos va a permitir calcular cómo se calcula el plano tangente. Entonces, pues sea f de x, y, z, una superficie a ver quién está timbrando por ahí. Sea f de x, y, z una superficie igual a 0, ¿no? Igual a 0. Una superficie. La ecuación del plano tangente, en x0, y0, z0 es gradiente de f, voy a escribirlo acá porque pues es grande, gradiente de f por x0, en x0, y0, z0, punto, el vector que les decía, ¿no? X menos x0, y menos x0, y menos y sub 0, z menos z sub 0, o lo que es lo mismo, z
voy a ponerle común entonces, ¿no? Z menos Z sub 0 igual a la derivada parcial de f respecto a x evaluada en el punto x0, y0 por x menos x sub 0 más la derivada parcial de f respecto a y. Uy, no cupo. Pero la escribo aquí abajo. Que no cupo, mano. Igual al gradiente de f, a la derivada parcial de f respecto a x en el punto x0, y0 que multiplica a x menos x sub 0 más la derivada parcial de f respecto a y en el punto x0, y0 que multiplica a y menos y sub 0. ¿Listo? Entonces, esto que está acá, o sea, z menos z sub 0 igual acá, es lo que me da este producto punto. Y entonces, pues este producto punto que está acá, pues me permite decir que el vector esto, ¿qué? El vector esto igual a 0, ¿no? Porque un producto punto. Esta ecuación que está acá, pues me permite calcular el plano tangente en el punto x0, y0, z0. Example. Determine la ecuación del plano tangente Determine la ecuación del plano tangente en el punto 2, 3 raíz de 3 2, 3 raíz de 3 a la función x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 16. ¿Listo? ¿Qué hacemos ahí? Ponernos a llorar. ¿Qué hacemos ahí? Poner música porque no tenemos... Usamos la ecuación de arriba, ¿no? Pues usamos esto, ¿no? Entonces calculamos las parciales. Entonces bien pueda siga. Calcule las parciales. Calcule cómo le queda esta ecuación que está acá. Y me comenta. Obviamente primero hay que escribir esto igual a 0, ¿no? Esto hay que escribirlo primero igual a 0. Tal cual como está escrito aquí, ¿no? Aquí pues me quedó macheteado, pero vea, escribirlo de esta manera y luego de que usted lo escriba de esta manera, pues hace las cuentas. Va a traer agua. ¿Alguno sabe cómo hacerlo? Obvio, pa, ¿acaso usted no? El 16 pasa a restar, ¿no? O a dividir y luego el 1 a restar, ¿o qué? A restar, obviamente a restar, pero... a 16 a restar. Creo que luego le vamos a sacar la derivada para el décimo, y luego la de y, pero no sé cómo hacer esto. Pues x sub 0 debe ser 0, ¿no? ¿O qué? No, pues no sé. Yo estaba pensando, ¿será que x igual a 0, menos 2, y luego menos 3, y luego raíz de 3? Ustedes si no le ponen cuidado a nada, ¿no? Pues x sub 0 es 2, y sub 0 es 3 y z sub 0 es raíz de 3. No me estamos bien. Mire que hoy estoy de buena. Ah, nos da el punto, ya tenemos el punto, sí, sí. Repetición, profesor, repetición que no escuché.
Toca cogerlo y... Mejor dicho. Que Ay, no, X es profe, 2, no me Y es ponen. 3 y Z es raíz de 3. Ahí está el punto. No es que le dicen que determine la ecuación del plano tangente en el punto pues, y le dan el punto. Ahí siempre le tienen que dar el punto porque... O bueno, le deben dar una forma de encontrarlo. Ah, bueno, pues sí, ahí quedó que. Pues ya tiene todo. Ya tiene todo, tiene la función, tiene el punto. ¿Qué más necesita? Que lo resuelva, profe. ¿Que vaya y Gracias. se lo escriba? No, pailas, ¿cómo le ocurre, man? Profe, solo por esta vez hágale otro demo al siguiente. Nah, qué desgracia tan infinita. En fin. A ver, O Mi sea, profesor es el impostor. usted escribe esto. No, 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 Pero entonces vamos a jugar con ustedes debe ser re breve. Imaginen, no capaces de calcular un plano tangente, eso no los engaña como nada. X, Y, Z. X cuadrado más Y cuadrado. Acuerda que dijimos que esto lo poníamos igual a 0, ¿no? Más Z cuadrado menos 16 igual a 0. Mire, acuerda que les dije, ponga esto igual a 0. Aquí lo escribí, voy a volverlo a escribir, f de x, y, z igual a 0. Listo, eso es lo primero. Lo Ahí segundo va. es calcular las parciales. Entonces, la parcial de f respecto a x, ¿cuánto le da? Pues, a ver, ¿tengo que decirlo? 2X, profe. No, profe, X. 2X. Y la respecto a y, 2Y. Pues 2D. dado y, ¿cierto? Y pues, bueno, pues z no lo necesito, pero al fin y al cabo, pues, no, z no lo necesito. Entonces, ya tengo, pues que depende, porque es que esta es la parte superior, ¿no? O sea, es que es claro que salen dos planos tangentes, ¿no? O sea, si yo viera tanto la parte de arriba como la parte de abajo, pero como estoy viendo la parte de arriba solamente porque todos los puntos son positivos, pues entonces esto no tengo en cuenta el z, ¿sí? Ahorita le explico eso en el GeoGebra. Y entonces pues resulta que ya tengo las parciales, pues ya tengo todo, porque entonces la ecuación del plano ¿cómo queda? Pues la ecuación del plano queda z menos z sub 0. ¿Quién es z sub 0? Raíz de 3. Raíz de 3 igual a la derivada parcial de f en el punto x0, y0. ¿Cuánto me da la derivada parcial de f en el punto x0, y0? Ahí cómo se haría esa vuelta, profe. Pues evaluando. 0. 4. 4, sí. ¿Por qué Ahí 4? se tomaría Pues Y no ve como que 0. x0 es 2. Y pues Ah, entonces usted lo ya, ya, evalúa ya. acá. Entonces 4. ¿Listo? Y es, pues y no hay. Porque la derivada no hay y. Que multiplica a x menos x sub 0. 2. ¿Listo? Más la derivada parcial de f respecto a y en el punto x0, y0. Eso da 6. 6. Exactamente. ¿Por qué? Porque es 2 y sub 0. Entonces 2x sub 0, que es lo mismo que 2 por 2, o sea 4. Y esta es lo mismo que 2 por y sub 0, que es lo mismo que 2 por 3, porque este es x0, este es y0 y este es z0. O sea que esto le da 6. Más 6 por y menos y sub 0, que es 3. ¿Listo? Esa es la ecuación del plano. Puede dejarla así, puede reescribirla como quiera, pero así ya le sirve. Vámonos al GeoGebra para ver eso. Entonces, bueno,
esta no es la ecuación que vamos a montar. La verdad vale más abrir un nuevo GeoGebra. Entonces, bueno, ¿qué tengo? Tengo x al cuadrado más y al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 16. ¿Eso qué es? Pues ya sabíamos qué era, ¿no? ¿Eso qué es? Oh, me toca abrirlo. Una esfera de radio 4. ¿Sí o no? Bueno. Sí, una esfera de radio 4 tiene el micrófono apagado hablando solo como... Entonces el punto es 2, 3, raíz de 3. Raíz de 3. Mírenlo, el punto salió allá. Mírenlo, este es el punto. ¿Listo? Entonces voy a agrandarlo. Voy a ponerlo un color que se note. Toca ponerlo del color que tiene la culpa siempre. El amarillo. Siempre estoqué. Ahí Oiga, está, tiene la- y jugué con ese color y de verdad me echaron de El negro, primero, pa. qué perros. Sí, profe, no, nunca elige el negro porque no es nada. Bueno, no, y ahora en adelante voy a elegir el negro siempre. Entonces, en el punto este que está acá, pues entonces construimos el plano tangente. ¿Qué es el plano tangente? Pues es un plano que solo toca la función en ese punto A. Y pues hicimos la cuenta, entonces pues pongámoslo a ver, la cuenta nos dio, ¿qué fue? Nos dio z menos, ¿la tienen por ahí escrita? Z menos raíz de 3. Z menos raíz de 3 igual a 4 por x menos 2 Sí, aquí se va formando. más, más 6 por Espere. Más 6. Profesor, a mí me dio 2x al cuadrado. Espere, ya hablamos. Más 6, ¿por qué? Y menos 2. Por y menos 3. menos 3. ¿Y por qué nos dio al revés? Profesor, yo tengo 12x al cuadrado menos 12x más 12y al cuadrado menos 12y. ¿Qué? Espere, que por qué dio al revés. Así Z. que como profesor. Entonces, 2, 3 raíz de 3, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 16. Entonces lo escribimos así, Entonces es z menos raíz de 3. Ya sé por qué. ¿Será porque no escribimos la función? ¿Será porque no escribimos la función en términos de la raíz? Llora. Vámonos para la casa porque... Bueno, estamos en la pues, casa. bueno. Profesor, pero dice 0, y0, esto se está multiplicando por Por 3, eso. 6, ¿no? Es que el 6 no está multiplicando todo. Profe, así como está, no está bien, o sea, no entiendo qué es lo que está quedando mal. Pues Sí, que no pero- es el plano tangente. No es el plano tangente. El plano tangente, pues debe ser el plano que toque a Está la función en atravesando ese toda la punto. esfera. Ahí está cortando la esfera. O sea, tenemos que igualar como tal la confusión a Y Z, ahora- nada Profe, más, pruebe ¿cierto? con el que yo ahí yo... Espere, 2. O sea, el plano solo debería tocar un punto en la esfera. Y ahí, para que sea tangente, y ahí está atravesándola toda. Sí. Ese es el problema. ¿Qué está pasando? Algo nos quedó mal. ¿Será que cuando hicimos la raíz
De pronto hay que escribir esto como función. Entonces hay que escribir... ¿Será? A ver qué pasa. O sea, escribir la ecuación de Z. O sea, entonces sería 16 Profesor, menos... copie. ¿Qué pasa? ¿Que copie qué? No, profesor, ahí me dio 12X al cuadrado, 7X porque le da 4. ¿Dónde le da 12? Pues vea, a mí me dio 2X al cuadrado menos 12X más 12Y al cuadrado. Ahí se quedó. Y por el 2X al cuadrado. Ah, no, ya sé qué es lo que está pasando. No, no tengo que hacer toda esa vuelta. Ya sé qué es lo que está pasando. Que como la función no está explícita en términos de z, entonces hay que calcular el gradiente. Profesor, no veo la pantalla. ¿Cómo que no ve la pantalla? Yo sí la veo, la verdad. Yo sí la veo, pero escucho entrecortado, no sé si es mi internet. O sea, usted tiene gradiente, el gradiente de f, pero entonces hay que sacar el gradiente también de la derivada. O sea, esta ecuación solo sirve si usted ya tiene a z como función de qué, de las otras dos. Pero si usted no la tiene como función de las otras dos, pues entonces ahí sí hay que calcular el producto punto, ¿no? Porque ¿qué sería gradiente de f? Ve, está bacano este ejemplo porque nos sacó de la rutina, ve. Punto, este vector, x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0. Esto debe ser igual a 0, ¿sí? Pero entonces hay que sacar la derivada parcial de esto, ¿no? Entonces, este vector que está aquí es la parcial de f respecto a x en y más la parcial de f respecto a y en j más la parcial de f respecto a z en k. Todo esto punto x menos x sub 0 en y más y menos y sub 0 en j más z menos z sub 0 en k, y esto igual a 0. Entonces hace usted el producto punto. Entonces cuando hace el producto punto le va a quedar la parcial de f respecto a x, por x menos x sub 0, más la parcial de f respecto a y por y menos y sub 0, más la parcial de f respecto a z por z menos z sub 0, y eso le da igual a 0. Pero es que resulta que aquí sí tenemos parcial de f respecto a z, ¿sí? Porque la función que estamos mirando es con el cuadrado. Entonces resulta que nos toca evaluar la parcial de f respecto a z. Y pues la parcial de f respecto a z pues da 2z, ¿cierto? Entonces, pues eso implica que calculando esta parcial de f respecto a z y evaluando en el punto, pues eso nos da 2 raíz Dos de raíz 3, de ¿no? 3. Eso nos da 2 raíz de 3. Y entonces, ahora sí podemos hacer esta cuenta. Entonces, ya sabemos que la parcial de f respecto a x nos da 4 por x menos 2 más 6 por y menos y sub 0, que es y menos 3, más la parcial de f respecto a z, que es 2 raíz de 3 por z menos raíz de 3, igual a 0. Y esta sí debe ser la ecuación del plano. O sea que entonces nos Profe, dice... le faltaba derivar parcialmente respecto a Z, ¿verdad? Sí. Y entonces resulta que acá... Uy, no me diga que fue por no poner el paréntesis. ¿Y qué? Y entonces aquí 2 por raíz de
3. Peor todavía. ¿Por qué no se está tomando como plano tangente? Ahora sí me perdí. Bueno, profe, cancelemos todo. Hasta que no cancele. Espere. O es que no, venga, lo volvemos a escribir. Borrar todo y escribirlo otra vez. ¿Cierto? Sí, de pronto es que hay que volverlo a escribir. Entonces sería 2 raíz de 3. 2 raíz de 3 que multiplica a z. Bueno, vamos a escribirlo todo igualado a 0, pues. Entonces queda 4 por x menos 4 por x menos 2, ¿no? Más 6 por y menos 3. Menos 3. Más z más 2 raíz de 3 por z igual a 0. No es z menos Z raíz de 3. menos raíz de 3. Sí, profe, z menos raíz de 3 en paréntesis. Espere, téngame paciencia, man. Z menos raíz de 3. Ve que sí, desgraciado, Ahora infeliz. sí, ahora. ¿Qué creyó? Es que estaba en horario familiar si no le decía otra cosa. 5 para todos. Ahí está, sí. Horario ¿Qué familiar. pasó? ¿Dónde estaba el error? A mí se me cayó Para el que no le internet. dieron la cuenta de YouTube. El error estaba aquí en que no teníamos en cuenta este 2 raíz de 3 porque es que la ecuación no estaba explícita en términos de como la ecuación no estaba explícita en términos de z, entonces tocaba derivar parcialmente a z. No, quedó mal, pero. O sea, lo que dijo al principio, profe, que no tenía que hacer derivar respecto a Z, lo dijo en un principio que no, y vea que sí. Sí, toca hacerlo. Ahí no. Asumo la culpa de todo eso que dije. O sea que si usted está viendo el video acaba de perder 47 minutos. No, mentira. Ay, no, ya. Me voy a desuscribir. Ya cancelé De mi los YouTube. errores se aprende, mano. Ay. Pero mire que esto nos enseñó más que una fórmula. ¿Listo? ¿Me entienden O sea que todos? esto es como hallar la pendiente de la recta tangente de la diferencial, pero evolucionada a multivariable. Es exactamente lo mismo, sí, es la misma historia, la misma. Otro que yo no entendí, otro. ¿Qué pasó? ¿Qué no ¿Qué clase? entendió? ¿Qué clase? Climatología. ¿No era que no tenías? No, sí. No, Tengo que El del escuchar el micrófono chisme te que lo quede pones a- grabado. es el del chisme, el del chisme. Por ahí. No, Parce, no tenía. eres famoso en YouTube. Ah, pero esta gente, ¿para qué le avisó? No es que queda grabado el chisme, man. No, pero si fuera un chisme bueno. Fue un chisme bueno, pues una clase toda armada. Ay, es que acá, ¿qué chisme le gustan o qué? El chisme es chisme. Hay chismes de chismes. ¿Ah, sí? Ah, por ahí así Si van a usted dar lo en la dice, madre. si usted lo Sí, dice, sí. pues bueno. En fin. Si usted lo dice, entonces es fan de la televisión por la tarde o qué, los sábados por la tarde. Caso cerrado. Mucha mirla. La red, para la red. Caso cerrado por dos. Recta normal. No hable así porque no es que nos tumban el video por derechos de autor. Recta normal. Sí, no nombre un programa así porque pum, de una vez nos cae aquí y nos cierra YouTube el video. Culpa de ustedes. Recta normal. Entonces, pues lo que les decía, ¿no? Pues la recta normal, pues o sea, va en dirección pues del vector gradiente. ¿Sí? Entonces, pues la recta normal pues simplemente va a ser perpendicular al plano en el punto. Entonces, pues vamos a escribir eso para que quede ahí. Entonces, recuerde que la recta normal
es perpendicular al plano, es perpendicular al plano, es perpendicular al plano y paralela al vector tangente, al vector gradiente, perdón, al vector gradiente. ¿Listo? Por lo tanto, el gradiente es director de la recta normal. Y entonces pues podemos hacernos un pequeño ejemplo acá. Podemos hacernos un pequeño ejemplo acá de cómo se calcula pues una recta normal. Entonces, a ver, ahí nos sacamos un ejemplo acá. Profe, qué pena. Lo que hicimos ahorita está expresado en R a la 4, ¿cierto? No, eso está en R3. Está ¿Por en qué? R3 porque, ¿Cómo? porque la gráfica está en R3. ¿Sí? Si la gráfica Ah, estuviera ya, en ya. R4, pues sí. Si estuviéramos en R4, mirábamos a través de ese círculo, ¿no? Si estuviéramos en R4, en realidad lo que estaríamos viendo era una ¿qué? Como una foto panorámica, básicamente, profe. Algo así. Como una, o sea, una superficie de nivel. O sea, tendríamos que construir una superficie de nivel y en esa superficie de nivel mirar ese plano tangente, ¿sí? Listo, listo. Bueno, ya el gallo cantó, entonces pues porque ya es tarde. Entonces, ejemplo, pues calculemos, pues ya que pues tenemos esas funciones, pues calculemos el plano tangente y la recta normal de esta ecuación. X cuadrado más y cuadrado más menos z cuadrado menos z cuadrado igual a 4 en el punto 2, 1, 1. ¿Listo? Calcule recta normal y plano tangente. A ver, hay 5 minuticos para hacer eso. Profesor, ¿cómo era que se hacía lo de la recta normal? Pues la recta normal, pues el vector gradiente es director de la recta normal. Entonces pues ya con eso tiene las ecuaciones. Yo no sé si ustedes recuerdan las ecuaciones simétricas de una recta. Bueno, voy a poner aquí un paréntesis pequeño, ¿no? Voy a ponerlo en otro color. Recordar. Ecuaciones simétricas. Porque las paramétricas pues también se pueden sacar, pero es más complicado. Pues es la misma historia, ahorita vemos. Primero las ecuaciones simétricas. Una recta, pues las ecuaciones simétricas son de esta forma. X menos A sobre... bueno, mejor así. X menos X sub 0 sobre A igual a Y menos Y sub 0 sobre B igual a Z menos Z sub 0 sobre C. Donde A, B, C es un vector director. O también esto lo escriben, estas son las ecuaciones simétricas y estas son las ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas de una recta pues era algo así, ¿no? L igual a X era AT más X sub 0, Y es BT más Y sub 0 y Z es CT más Z sub 0. Sí, yo no sé si se acuerdan de esto. Eso se ve en álgebra lineal. Entonces estas son las ecuaciones donde pues acá también se cumple lo mismo. Se llaman paramétricas porque tiene el parámetro t.
O a veces le ponen alfa, le ponen un lambda, no sé, la letra varía. Pero en básicamente esto, o sea, las ecuaciones simétricas se escriben de esta manera y las ecuaciones paramétricas se escriben de esta manera, donde pues esto es una recta que tiene esto como vector director y pasa por el punto x0, y0, z0. ¿Sí? ¿Lo recuerdan o no? Nada, profe. Bueno, entonces váyanse a buscar el libro de álgebra lineal porque eso está allá. En algún lugar lo tuvieron que ver. Oiga, sí aparece no entregado. Pero ya miro. ¿Quién es el que escribe que no existe? NN, ¿quién es NN? Escríbame ahí, para que no se boletee aquí frente a todo el mundo. Literalmente. A ver, tareas. Profe, es que a mí también me parece no entregado, pero fue porque yo se lo mandé al correo. Ah, no, si usted lo mandó al correo, pues en el correo debe estar. Es que Aquí aquí, me dice, ¿cómo? ese no entregado, pero por eso tal vez al compañero le pasa el mismo problema. Tal vez se lo mandó al correo y no recuerda. Sí, aparece sin entregar, pero ahí está el documento. Toca, es que, o sea, es que usted sube el documento, usted tiene que subir el documento y ahí en la parte derecha, bueno, si está en el computador, está en el celular, ahí le aparece el botoncito de entregar. Sí, o sea, pues si usted lo sube, pues yo lo veo, yo lo puedo ver. Pero entonces, pues asegúrese que le dé entregar. Yo le di a entregar. Pero entonces, no sé qué pasó. Teams es así. De pronto, ¿sabe qué fue lo que pasó? Que le dio a entregar al momento justo. No, pero está en buena hora. Pues igual ya le llegó, ¿no, profe? Aquí lo puede abrir. No, sí, yo lo puedo leer. Tranquila, NN, yo puedo leer. No se preocupe. Entonces, pues que la deje así. Listo. Ya. Solucionada la PQR de hoy. Bueno, y entonces, ¿cómo queda eso? 4 por x menos 1 más 2 por y menos 1 menos 2 por z menos 1 igual a 0. Bueno, entonces vamos a hacer las cuentas a ver si le quedó bien. Entonces es... No, queda 4x menos 2, porque x vale 2, y1 y z1. Los puntos. Sí, perdón. Menos 2 en primero. Definitivamente DSP no, nada, ¿no? Ya saben, a quien no le ponga cuidado a DSP. O sea, DSP dice lo contrario. Pero siempre me aproximo. ¿Cómo que siempre me aproximo? Aquí no es de aproximaciones, man. Ponémoslo, sacamos la nave. Sí, toca funarlo porque eso sí no se puede. No, mentira, DSP, todo bien. Ahorita va y me demanda bienestar. Ay, el profesor me dijo que me iba a sacar del salón. Z. No, eso es Yo la te calificación. no será el canal. Bueno, entonces eso, ¿no? Calculamos las parciales. Entonces, la parcial de f respecto a x da 2x, ¿no? La parcial de f respecto a y da 2y. Y la parcial de f respecto a z da menos 2z. ¿Sí? Y entonces, y tenemos que el punto es 2, 1, 1. Entonces, la ecuación del plano me queda
2 por x, x es 2, entonces 2 por 2 por x menos 2 más 2 por y, que y es 1, 2 por 1 por x menos, por y menos 1, por y menos 1, por y menos 1, menos 2z, o sea que sería menos 2 por 1 por z menos 1. Y eso igual a 0. ¿Listo? Ahorita hacemos la cuenta en GeoGebra, pero entonces reduciendo esto, pues le queda 4 por x menos 2 más 2 por y menos 1 menos 2 por z menos 1 igual a 0. Y entonces esta sería la ecuación. Esta sería la ecuación del plano tangente. Ahora la recta normal. Entonces la recta normal pues se puede escribir de dos maneras, como ecuación paramétrica o como ecuación simétrica. Hagamos las dos. Entonces las ecuaciones paramétricas de la recta normal, pues entonces van a quedar así: L igual a X, entonces el vector director de la recta. El vector director de la recta pues es el gradiente evaluado en el punto, o sea que va a ser 4 y igual a 2 y z igual a menos 2. ¿Listo? Por el parámetro, entonces t más, ¿por dónde pasa? Pasa por 2, pasa por 1 y pasa por 1. ¿Listo? Estas serían las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas. Las ecuaciones simétricas de la recta normal, pues entonces las ecuaciones simétricas de la recta normal va a quedar x menos 2 por donde pasa. Entonces va a ser x menos, ¿por dónde pasa? Pasa por 2, ¿no? Entonces pasa por 2 y el vector director ahí es 4. Bueno, la componente del vector director en x es 4. Y menos 1 y el vector director es 2 ahí, y z menos 1 y el vector director ahí es menos 2. ¿Listo? Entonces estas son las ecuaciones de la recta. ¿Claro está ahí? ¿Eso es todo? Eso es todo. Ah, pues, qué fácil. Ah, cabrón, está fácil, güey. No mames. Sí, profe, Si pues va a está hablar entendible. mexicano, vaya hacia otro salón. El problema de estas Tiene cosas, contradicciones mexicanas. el problema de estas cosas son los enunciados cuando dice que dos camiones salieron de un mismo lugar y no sé qué vaina, y no sé qué otra y de qué color. Que son los lleva camiones. manzana y que por qué la esperaban chiquitas. Ese es el problema con esta vaina, porque el resto es sencillo. Bueno, entonces esos problemas pues les queda de tarea. Entonces pues El varios problema- hay ahí. ¿Listo? ¿Qué más tengo que decir? No, entonces esto es recta normal, recta plano tangente y ya. Veámoslo en GeoGebra a ver qué pasa. Entonces tenemos ahí rápidamente, vamos a borrar esto. Entonces va a ser x al cuadrado más y al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado, menos 4 igual a 0. Menos Señor. 4 igual a 0 es un lindo y bello paraboloide. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Embudo. Ay, Dios mío, señor. GeoGebra. Hiperboloide de una hoja. Más 5 puntos para mí. 5 puntos en la cabeza.
Ay, no puede ser. Porque la gente no aprende a leer. Bueno, entonces, o sea, yo resuelvo PQRs, pero PQRs con sentido. Bueno, en fin. 2,1,1. Entonces tenemos el punto, ¿no? Ese punto 2,1,1 que es este que está acá. Y entonces vamos a poner la ecuación del plano, ¿no? 4 por x menos 2. ¿Me la dictan? 4 por x menos 2 Más 2 por y menos 1. y menos 1 Menos 2 por z menos 1. Igual a 0. menos 2 por z, ¿qué? Menos 1 igual a 0. Ahí está, vean. Ahí está el plano tangente. Ojo, ¿no? Ay, este ejemplo me sirve para decir varias cosas. O sea, es el plano tangente en ese punto, ¿sí? Pero observe que sea el plano tangente en ese punto, pues no implica que en otro lugar de la función no corte. ¿Sí me entiende? Cuénteme. A mí este amor me atormenta. Entonces, o sea, usted tiene que el punto, pues, o sea, la intersección del plano, pues puede que en ese punto sí sea tangente, pero puede que en otros puntos de la función, pues sí se intersecte. ¿Sí me entiende la idea? Sí, pero eso ya da un volco a todo lo que habíamos estudiado antes. ¿Por qué? Pues porque antes se supone que solamente debería tocar en ¿qué? Pues en diferencial, ¿no? Debería tocar No siempre pasaba eso. Pues que depende de cómo es la función también. O sea, eso pasaba incluso cuando usted tenía funciones de una variable. Mire, voy a mostrarle el siguiente caso. Espera. Voy a mostrarle el siguiente caso, vea. Cuando usted tiene, por ejemplo, coseno. Cuando usted tiene coseno de x, pues usted sabe que la derivada pues es menos seno, ¿no? La derivada es menos seno, ¿cierto? Pero usted ponía la recta tangente en este punto, por ejemplo. Resulta que la recta tangente en este punto sí intersectaba la función. Sí, o sea, voy a hacerla ahí como al tanteo. ¿Sí me entiende? O sea, esa no es la recta tangente, pero pues me entiende la idea, ¿sí ve? Más o menos así. Vea que la recta cruza la función, pero no deja de ser tangente en el punto. ¿Sí me entiende? Sí, pues será porque todas las funciones que tenían, pues que yo vi siempre estaban como acotadas, como recortadas, y entonces solamente veía que pasaba por un punto. No tenía así como que otras curvaturas, otras zonas donde pasara como para verlo evidenciado. Eso es lo que pasa. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, entonces ya eso es planos, tangente y rectas normales, pues ya usted, ejercicios de eso hay bastantes. Y entonces vámonos a nuestro siguiente tema de hoy. 5. Extremos de funciones y aplicaciones. ¿Listo? Esta va a ser también 2 clases. Note que nos estamos echando a 2 clases por cada tema. Apenas vamos en el 5.º tema. Extremos de funciones y aplicaciones. ¿Listo? Bueno, y quiero. Mira, empecemos por esta función. Bueno, primero que todo, ¿esto es función? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque se le meten datos y nos da un resultado. ¿Usted está seguro de lo que acaba de decir? Bueno, pues se supone que tiene que tener dominio y
Bueno, listo. Entonces, tome esa figura que tiene ahí. Tome esa Sí. figura que tiene ahí. Y construya. O sea, si esta función tuviera un único valor, pues quiere decir que si yo trazo una recta perpendicular al plano, pues solo toca la gráfica en un punto. ¿Cierto? Sí, señor, pues se supondría. ¿Y eso ocurre? No. Eso no ocurre. Entonces, así como está escrita ahí, eso no es función. Para que esto sea función, usted necesita sacar la raíz de eso. ¿Sí me entiende? ¿Qué implica sacar la raíz? O sea, ¿por qué se deduce eso? Porque es que sacar la raíz solo va a tomar un hemisferio. O toma lo que está por encima del eje No. Z o por debajo del eje Z. ¿Sí me entiende? Ya. O sea, tomaríamos en este caso los positivos. Se tomaría en ese caso los positivos, exactamente. Entonces, como solo toma los positivos, pues ahí sí es función. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, pero ¿qué pasa entonces? Ahora le pregunto lo siguiente. Saque el pedazo positivo. Sí, vamos a tomar es lo mismo tomar la parte negativa, pero bueno, empecemos con la parte positiva. Si usted toma la parte positiva de esa función que está ahí, de ese hiperboloide de una hoja, esa parte positiva tiene un máximo. ¿Tiene un valor máximo? Uy, pero mira las horas de llegar. Sí, profe, sería un sí. O sea, ¿sí me entiende la pregunta o no? O sea, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner z igual a 0. Voy a poner z igual a 0. ¿Listo? Si hago z igual a 0, voy a poner la intersección entre esto y el paraboloide, que es ese círculo que está ahí, ¿sí? Este círculo, ahora tómelo hacia arriba. ¿Listo? O sea, tome este círculo hacia arriba. La parte de abajo no la mire. Y voy a borrar el plano. Voy a borrar el plano tangente. Y el punto. ¿Listo? Voy a borrar eso. Y solo me voy a quedar con lo que está del círculo para arriba. Pregunta. ¿Esa función tiene un máximo? Sí. Pues, No sería, no sería en el infinito, plano ¿no? tal vez sí, no, profe, pero pues, podría llegar a infinito, subiendo. Exacto, no llegaría a infinito, eso sí se debe decir. Entonces tiene un máximo. Pues depende. No lo tiene, no lo tiene. No, el máximo sería infinito, ¿no? Máximo sería Entonces no infinito, tiene máximo. No tiene máximo. O sea, crece sin cota. O sea, crece muchísimo. Ahora, ¿la función tiene un mínimo? En este Pues, caso sí. sería igual hacia el infinito negativo. No, no porque estamos tomando. Estamos tomando sobre la parte positiva. Entonces sería, ¿dónde el tendría un mínimo sería f igual a 0. El mínimo sería Z igual a- 0. ¿Y dónde está ese mínimo? En el suelo, en el plano. En ese círculo. En los Sí, ahí puntos que tiene- están sobre en ese el círculo. ¿Me entiende? Sí, señor. O sea, en todos los puntos que están sobre este círculo, ahí estaría el mínimo de la función. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces definamos. Vamos a definir. Entonces, extremos de funciones. Extremos de funciones. Ya había escrito el título allá, bueno, ya lo escribí. Entonces, extremos de funciones. Entonces, definición. Sea f una función. Sea f una función con dominio S y sea x0, y0. Vamos a hacerlo de dos variables, ¿sí? O sea, uno lo puede extender fácilmente a varias. Sí, o sea, si son tres, pues uno lo extiende naturalmente.
un punto en el dominio. Sí, o sea, un punto en ese. ¿Qué pasa? Primero, si f de x sub 0 y sub 0 es mayor o igual que f de xy para todo punto xy que esté en el dominio, entonces f es un ¿F es un qué? Para todo significa que para todo. O sea, para todo significa que usted tome cualquier punto. Y resulta que para cualquier punto usted obtiene que hay un punto que está más arriba de todos. Entonces, ¿eso qué es? Sería el máximo. Eso es un máximo. Eso es un máximo. Claramente, pues si f de x0 y 0 es menor o igual que f de xy para todo xy en S, pues entonces f es un Un mínimo. pues claramente, ¿no? Y pues si f de xy es un mínimo en un subconjunto de S, pues entonces f de xy es un mínimo local. Sí, o sea, un mínimo es global, pues si es o sea, si es mínimo para todos, o un máximo es global si es máximo para todos. Pero entonces existen funciones que tienen un mínimo, pero que es un mínimo en una parte pequeña de la función, ¿sí? Todo eso se llama pues mínimo local o máximo local. ¿Sí me entiende la idea? O sea, no tiene ciencia. La verdad, la idea de máximo y mínimo no tiene ciencia. Eso se entiende. Y pues es claro pues que necesitamos que la función sea continua. Pues digamos es como porque la teoría pues tenga existencia de máximos y mínimos. Teorema, pues para la existencia de máximos y mínimos, pues entonces que si f es continua, en un conjunto cerrado, y acotado, entonces pues alcanza un extremo. Sí, o sea, ¿qué pasa? Pues resulta que pues para que un máximo o un mínimo exista, pues yo necesito que la función sea continua ahí. ¿Para qué necesito que sea continua? Pues yo necesito que sea continua para poderle calcular las derivadas parciales. Y necesito que sea un conjunto cerrado. ¿Para qué? Para que no me pase lo que pasa, por ejemplo, con esta función. O sea, bueno, con esta gráfica, pues no lo vea como función, véalo como una gráfica. Yo necesito que sea cerrada. ¿Cerrada en qué sentido? Porque, por ejemplo, si yo miro aquí en 0, incluso si yo miro en un punto que esté dentro del círculo de radio 2, centrado en 0, pues resulta que la función ahí no tiene a alguien cerca. ¿Sí me entienden? O sea, yo pongo un punto acá. Todos están a la misma distancia. No, lo que pasa es lo siguiente. O sea, que yo tengo ese punto ahí, ¿sí? Pero miren que si yo muevo esa recta, yo creo que es fácil de ver, ¿no? O sea, si yo muevo esa recta, pues esa recta no se intersecta con nadie de la función. ¿Sí me entienden? O sea, si está dentro de este círculo, si yo me muevo ahí, esa recta no intersecta a nadie de la función. Entonces, en estos puntos no hay un máximo y no hay un mínimo. ¿Y por qué no hay un máximo, no hay un mínimo? Porque resulta que pues estos puntos pues no pertenecen al dominio de la función. Y como no pertenecen al dominio de la función, pues yo no puedo construir un conjunto tal que pues alrededor de ese valor
alrededor de ese valor, pues yo pueda que ahí haya o no haya un máximo. No sé si me entiende lo que quiero decir. Sí, sí, profe. O sea, los puntos en los que se vería el máximo y el mínimo es en la región donde está tocando la función. Exactamente. Por decir el círculo que está ahí. Ajá. Y así, por ejemplo, si por ejemplo yo pongo, si yo defino f de 0, f de 0, 0, si yo definiera f de 0, 0, f de 0, 0, pues yo tampoco puedo asegurar que sea un máximo o un mínimo. ¿Por qué? Porque resulta que pues no tengo a alguien cerca ahí, ¿sí? No tengo a alguien cerca, entonces como no tengo a alguien cerca, pues entonces yo no puedo decidir si eso sea un máximo o sea un mínimo. ¿Me entiende la idea? Sí, sí, señor. Listo. Bueno, y entonces pues eso le llega a uno, eso lo lleva a uno a la pregunta. Y si yo tengo una función, ¿qué puntos o cuáles puntos son los que debo revisar para verificar la existencia de un máximo o un mínimo? ¿Sí? Y entonces, pues para verificar eso, pues tenemos lo siguiente. Entonces, ¿qué puntos debo revisar? ¿Qué puntos debo revisar? Bueno, debo revisar los siguientes puntos. Debo revisar los puntos de frontera. ¿Quiénes son los puntos de frontera? Entonces, los puntos de frontera son los siguientes. Los puntos de frontera son, o sea, es este círculo que está acá. Suponga que lo que decíamos ahorita, ¿no? Que solo estamos tomando la parte pues superior de ese hiperboloide. Los puntos de frontera, pues entonces van a ser todos los valores, todos estos valores que están acá en la frontera del dominio de la función. ¿Sí me entienden? Sí, señor, que si tomáramos, por ejemplo, los de la recta serían 2, por lo menos, el valor 2. Eso, o sea, O sea, que son, el punto 2, sí, sí, o sea, todos los puntos que están sobre esta circunferencia, pues son mínimos. Entonces, por eso hay que mirar todos los puntos de la frontera, porque note que el dominio de la función, el dominio de esta función que está acá, si lo calculáramos, pues sería los puntos tales que es mayor o iguales que 2, que el círculo con radio 2. ¿Sí me entiende la idea? Entonces, sí, pues, profe. en ese círculo, pues hay un mínimo. ¿Listo? Entonces hay que mirar los puntos de frontera. Hay que mirar los siguientes puntos, que se llaman puntos estacionarios. No se preocupe por el nombre estacionarios, simplemente preocúpese por quiénes son. Los puntos estacionarios son, bueno, diremos que XY es un punto estacionario si el gradiente de la función es el vector nulo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el vector gradiente sea nulo, pues implica que la función en ese lugar, el plano tangente, pues es un plano que es paralelo al plano Z, al plano XY. No sé si me entienden la idea. Más o menos, profe. Más o menos. Si el gradiente es nulo, resulta que si el gradiente es nulo, entonces ocurre lo siguiente, es que, pues me toca cambiar el ejemplo, ¿listo? Entonces voy a ocultar esta función y voy a poner, pues, por ejemplo, no sé, un elipsoide, ¿sí? Entonces vamos a poner un elipsoide, vamos a poner, no sé, el elipsoide 4x al cuadrado, bueno, menos 4x al cuadrado, menos 4x al cuadrado, menos y al cuadrado, más 3, más corazón, no, más 3. ¿Listo? O sea, tenemos ese elipsoide que está ahí. Y pues resulta que si nosotros calculáramos el plano tangente, si calculábamos el plano tangente a esta función en este punto, entonces no sé si puede hacer aquí como un plano paralelo. Quedaría una meta de que pasa Feng por Shui. este punto.
Miren, vean que ese plano tangente a esa función morada que está ahí, a esta función morada que está ahí, que es un elipsoide, ese plano tangente, pues resulta siendo paralelo al plano XY. ¿Sí me entiende? Si calculáramos el gradiente de la función en ese punto, veríamos que el gradiente de la función en ese lugar es 0. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? Sí, Sí, señor. Profe, Espérese. se me cayó el internet por 0,5 segundos. ¿Me repites que no entendí? Mire, lo que estaba diciendo es lo siguiente, o sea, usted tiene esa función morada, ¿sí? Tiene esa función morada. Esa función morada pues tiene un máximo. ¿Se está quemando algo? Espere que está quemando algo, no sé qué es. El arroz del almuerzo. Un plátano maduro. Ush. No sabe que Uy, no. se quemó, o sea, pues fue un vecino. De esos que usted pone la olla a calentar agua y sí, se quema la olla. A eso huele. Bueno, puro olla negra. Y eso es lo que es tan fastidioso. Bueno, entonces póngale cuidado. Usted tiene esa función morada, ¿sí? Esa función morada tiene un punto máximo ahí donde está ese plano azul. Pero mire que ese plano azul que está ahí es un plano que es paralelo al plano XY. ¿Listo? Y si calculáramos nosotros el gradiente en ese punto, da el vector 0. ¿Qué quiere decir eso? O sea, eso quiere decir que si el gradiente, entonces pues eso implica que la derivada parcial de f respecto a x da 0 y la derivada parcial de f respecto a y da 0. ¿Por qué? Porque recuerde que el gradiente de f pues es la parcial respecto a x en y más la parcial respecto a y en j, y pues si esto es igual al vector 0i más 0j, pues para que dos vectores sean iguales, pues tienen que ser iguales componente a componente. ¿Listo? Entonces, los puntos que vamos a revisar, pues es donde la derivada sea 0. ¿Me entienden la idea? Y eso es lo que significa que un punto sea estacionario, ¿sí? Sí, eso es lo que significa que un punto sea estacionario. ¿Listo? Y pues tenemos que mirar pues los puntos, algo que se llaman puntos singulares, pero recuerden, no tiene que aprenderse esos nombres, que es donde las parciales no existen. Donde las parciales no existan, ¿listo? ¿Todo bien? Bueno, entonces, si me entendieron la idea, pues entonces podemos calcular algunos puntos que sean estacionarios, ¿listo? Bueno, que sean pues candidatos a ser máximos o mínimos. Ejemplo. Empecemos con un ejemplo fácil, ¿listo? Ejemplo. Y digamos que de alguna manera vamos a llamar a estos vamos a llamarlos como puntos candidatos. ¿Por qué? Porque puede que sean un máximo, pueden que sean un mínimo, pero puede que no sean nada. ¿Sí? Entonces, miremos este ejemplo. Tomemos la función x al cubo más y al cubo, x al cubo más y al cubo menos 6xy. Tenemos este ejemplo, bueno, f de xy. Entonces vamos a revisar ahí, voy a darles unos 2 minuticos para que revisen cuáles son los de frontera, cuáles son los estacionarios y cuáles son los puntos singulares. ¿Listo?
Me cuentan. Profesor, Espérame. Bueno, ahora porque la competencia está ahí. Ya corrió de aire de nuevo. No, porque que la Ordenbreger se meta, pues eso es normal, pero hay que mirar a Tiger. Cuénteme. profe, estuve viendo la gráfica y esa porquería no tiene puntos. Un poco de línea, un solo en puro control. Pero yo le dije, primero que todo, pues vamos a revisar cuáles de esos puntos están, ¿no? Entonces, primero, frontera, puntos de frontera no tiene. ¿Por qué puntos de frontera no tiene? Puntos de frontera no tiene porque el dominio de esa función es todo el plano, ¿no? Entonces, como el dominio de esa función es todo el plano, pues entonces cualquier punto sirve, por lo cual no hay puntos de frontera. Los puntos singulares es donde las parciales no existan, pues tampoco pasa, porque pues esa función es derivable en todo punto.
Entonces, pues nos queda revisar cuáles son los puntos estacionarios. Entonces, donde el gradiente de la función es el vector nulo. Entonces, ¿qué es el gradiente de f? El gradiente de f es 3x al cuadrado y, perdón, 3x al cuadrado menos 6y, 3x al cuadrado menos 6y en y más 3y cuadrado menos 6x en j. ¿Listo? Ese es el vector gradiente. Ahora, cuando el vector gradiente es igual al vector 0i más 0j, pues cuando 3x cuadrado menos 6y sea igual a 0 y cuando 3y cuadrado menos 6x sea igual a 0. ¿Me entiende la idea? Me quedó igualito. ¿Cómo? Me quedó igualito, por fin algo bien. Uy, todavía que haga una fiesta porque eso no ocurre con regularidad. Soy el orgullo de mi familia ahora. Bueno, cuando esto es 0, ¿no? Entonces, pues hay que mirar los puntos x, y donde eso sea 0. Entonces vamos a mirar lo siguiente. ¿Cuándo eso es 0? Pues bueno, 3x al cuadrado menos 6y es igual a 0. Pues eso implica que 3x al cuadrado es igual a 6y. Entonces eso implica que y es igual a 3x cuadrado sobre 6. O sea que es lo mismo que x al cuadrado sobre 2. Sí, los puntos donde y sea igual a x al cuadrado sobre 2 es donde la primera derivada se hace 0. De la misma manera, 3y cuadrado menos 6x es igual a 0. Pues eso implica que 3y cuadrado es igual a 6x. Entonces es cuando y sea igual a 3, perdón, cuando x sea igual a 3y cuadrado sobre 6, o sea que cuando x sea igual a y cuadrado sobre 2. Entonces el punto donde la derivada se hace 0 es cuando se intersectan esas dos gráficas. ¿Cuáles dos gráficas? X al cuadrado sobre 2 y y al cuadrado sobre 2, porque recuerde que se tiene que cumplir para las dos ecuaciones, ¿no? ¿Me entienden lo que quiero decir o no? O sea, esta es la primera condición para que la función se haga 0. Y esta es la segunda condición para que la función para que el gradiente se anule. ¿Sí? Entonces, despejando la primera, pues se observa que los puntos donde esta primera ecuación se hace 0 son estos que están acá, en y igual a x al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Y los puntos donde esta segunda ecuación se hace 0 es donde x es igual a y cuadrado sobre 2. ¿Listo? Bueno, pues es claro, pues supongo que bueno, ¿dónde eso ocurre? Pues entonces veamos dónde eso ocurre. Entonces x igual a y al cuadrado sobre 2, ¿eso qué nos da? ¿Por qué no nos sale? Porque la gráfica es en 2D. Ah, no, porque me la montó en 3D. Bueno, no importa, también se puede ver. Bueno, es esta, ¿sí? Entonces yo puedo hacer la intersección entre esto y el plano.
Entonces me va a salir aquí la curva, ¿sí? Esta es la primera curva, ¿no? Y la otra curva es y igual a x al cuadrado sobre 2. Y entonces pues era porque tenía abierta la vista de 3D, entonces por eso es que me está haciendo. Entonces mire, los puntos donde eso ocurre es acá en 0, 0 y acá en 1, 1. En 2, profe. En 2, 2, en 2, 2. En 2, 2. ¿Listo? Esos son los puntos críticos de la función. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque resulta que yo estoy teniendo que 2y, o sea, yo estoy teniendo que 2y es igual a 3 a x al cuadrado y que x, que 2x es igual a y cuadrado. Entonces cuando yo resuelvo esto, pues me dan esos dos valores precisamente. ¿Me entiende la idea? O sea, es claro que si x es 2 y y es 2, pues entonces se cumple esta ecuación, pero también se cumple esta. ¿Listo? Sí, señor. Y obviamente en 0. Obviamente en 0 pues también ocurre eso. ¿Listo? Bueno. Entonces pues ya sabemos que los puntos donde la función, donde el gradiente se anula es en 0, 0 y en 2, 2. Ahora toca mirar en esos dos puntos quién es el máximo y quién es el mínimo. Vamos a verlo primero gráficamente. ¿Listo? Entonces voy a correr acá este momento. Y entonces voy a borrar estos paraboloides. Y vamos a pintar la función. A ver quién es la función. Debe ser una cosa rarísima porque para que dieran esos puntos porque es algo raro. Entonces, ¿cómo es? ¿Me la repiten? Z igual a ¿qué? X al cubo más y al cubo menos 6xy. Ahí está. Ush. ¿Por qué dio que 2, 2? Ah, ya. Ya sé por qué dio 2, 2. Dio 2, 2 por lo siguiente. Es que mira el punto 2, 2. Resulta que el punto 2, 2 es un lugar donde la función no está definida. Sí, o sea, si nosotros tendiéramos esto al infinito, si nosotros hiciéramos tender esto, o sea, miráramos esto por acá en el infinito, resulta que esto por acá en el infinito, pues ocurre que la función no está definida ahí, ¿sí? Y como la función no está definida ahí, por eso es que cuando hicimos el cálculo de los puntos críticos nos salió ese punto. ¿Me entiende? Sí, profe. Una forma para hallarlo matemáticamente sin necesidad gráfica, ¿cuál sería? Igualando las dos ecuaciones. Igualando las dos ecuaciones. Y pues el punto 0, 0 que habíamos visto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el punto 0? El punto 0, 0. Resulta que el punto 0, 0 es un punto que caña. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, es un punto poker face. ¿Por qué es un punto poker face? Porque resulta que ese punto no es nada. Ese punto es algo que se va a llamar un punto de silla. ¿Y qué es un punto de silla? Un punto de silla es un punto que tiene las funciones de múltiples variables, que resulta que ahí efectivamente pues es claro que si yo trazo el plano tangente en ese punto, pues espero que lo vean, ¿no? O sea, si yo trazo el plano tangente de esa función en ese punto, pues efectivamente me queda un plano horizontal, ¿sí? Pero resulta que me queda un plano horizontal, pero ese plano horizontal no es nada.
no es ni un máximo, no es ni un mínimo, no es absolutamente nada. ¿Sí me entiende? Entonces, eso se va a llamar un punto de silla. O sea, es un punto que aparenta ser lo que no es. Ese punto no es nadie, pero se pone ahí haciéndose que es un máximo, un mínimo, ¿sí? O sea, es lo mismo que usted, toda esa gente que ve, que posturea en Instagram, bueno, en Instagram sobre todo, que posturean de ciclistas, ¿no? O sea, usted ve a esa gente que posturea de ciclistas, o sea, usted los ve con esos trajes, mejor dicho, o sea, que valen cualquier cantidad de plata, pero usted va y los pone a subir un puerto y los deja tirados, ¿sí? Ese tipo de puntos es ese. O sea, gente que aparenta ser lo que no es. En fin, tenía esa espinita clavada con esa gente. Y esa gente apenas, o sea, usted los ve en la carretera y, o sea, pues, o sea, normal, o sea, uno va con su ropa normal, pues, uno no le pone a gastar millonadas en ropa. Y entonces lo miran, y lo miran a usted si llegan y lo miran así como que, uy, que sí, o sea, sí, empiezan a despreciarle a usted y después cuando usted los pasa, entonces ahí se ríe de ellos. En fin, dejemos ahí. Una espinita que tenía clavada. Profesor liberó todo ahorita YouTube le cierra el canal. Y si usted es ciclista y pertenece a este grupo, por favor no haga eso. Y otra cosa, si usted es ciclista, cuando usted va en la carretera, es una buena costumbre que salude, ¿sí? Al menos levante la mano. En fin. Esto es un paraboloide hiperbólico, ¿listo? Este paraboloide hiperbólico también pues le pasa lo mismo a esos ciclistas. Resulta que en cero usted puede ver que el plano tangente es horizontal, pero no es ni un máximo ni un mínimo. ¿Listo? Y entonces usted quiere preguntarse en este momento, profesor, ¿y yo cómo me quito encima a toda esa gente que no sabe montar cicla? ¿O cómo me quito encima a todos esos puntos silla? Pues fácil, con algo que se llama el criterio de las segundas derivadas parciales. Aclaro algo, ¿no? No es que yo esté en contra de que la gente se compre ropa cara. O sea, si usted tiene para comprarse ropa cara, cómpresela. Sí, o sea, usted es dueño de su dinero. Pero entonces no venga ahí a lamparear de que usted tiene ropa cara, ¿sí? Y eso pasa en toda la vida, ¿sí? Eso no es ni siquiera del fútbol, del ciclismo. En el fútbol también pasa. Usted va a jugar recoches con gente que tiene los últimos, ¿cuál es lo que usa Messi? Némesis, ¿no? Los últimos Némesis de Messi, ¿no? ¿Sí es Némesis lo que usa Messi? Bueno, no sé, los que use Messi o los ¿cómo es? Los Mercurial que usa Cristiano Ronaldo, ¿no? Venus. Y usted va con sus Venus, ¿sí? Yo juego con Venus, por ejemplo. O sea, es que usted, o sea, uno va a jugar a las canchas de cemento de los barrios. ¿Cómo? Es que vea el caso, o sea, usted va a jugar. O sea, usted se va a jugar a las canchas de cemento de los barrios. Esas canchas son hechas con un cemento supremamente grueso, ¿sí? Eso es mera tierra. ¿Y usted para qué se va a ir a meter unas Mercurial última generación allá? Usted las vuelve nada. O sea, usted vaya si juega ya con los Venus. Sí, o sea, ya si usted se va a ir a jugar no sé, al Coliseo, pues, de última generación, allá de esos que son maderados, allá pues sí vale la pena de que usted se ponga sus Mercurial. Y entonces pasa también, ¿no? El que tiene, hay gente que tiene tremendos zapatos. Y vaya a ver si son capaces de usarlos. Están frente al arco y la botan por encima. En fin. Entonces, esos son los puntos de silla. Y pues para quitarnos los puntos de silla de encima, oiga, hoy sí estoy hablando
hoy sí estoy muy fuera del tema, pero bueno, suponga que f de xy tiene segundas parciales continuas. ¿Listo? En una vecindad del punto de x sub 0 y sub 0. Entonces, donde tal que el gradiente de f de x0 y0 da nulo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nos quitamos esos puntos de silla encima? Haciendo la siguiente cuenta. Entonces, defina a d como esta función y hace lo siguiente. Calcula la segunda derivada parcial respecto a x. Y esa segunda derivada parcial respecto a x la multiplica por la segunda derivada parcial respecto a y. Y le quita el cuadrado de una de las cruzadas. ¿Listo? Puede ser cualquiera de las cruzadas porque como las segundas parciales son continuas, pues entonces las cruzadas son iguales. ¿Sí? Usted calcula este número y revisa de este número lo siguiente. Si d es mayor que 0 y la segunda parcial de f respecto a x es menor que 0, pues eso implica que f si es alguien, es un máximo. ¿Listo? Eso es lo primero. Lo segundo, si d es mayor que 0 y la segunda parcial respecto a x le da mayor que 0, entonces resulta que este punto es un mínimo. ¿Listo? Y si d le da negativo y no importa la otra derivada parcial, pues eso implica que f de x0 y 0 no es nadie, es un silla. Es un punto de silla. ¿Listo? No es nada, es alguien que solo posturea. Entonces, si usted quiere saber si alguien posturea, pues entonces calcule D y si D le dio negativo, listo. Chao. Pero entonces hay un problema. Resulta que el criterio no es exacto. ¿Por qué? Porque si D le da 0, el criterio no dice nada. El criterio no concluye. ¿Qué quiere decir que el criterio no concluye? Pues quiere decir que yo no sé nada. Así de simple, no se sabe qué pasa ahí. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, pues apliquémosle la prueba D, llamémosle la prueba D a estos puntos, ¿no? Entonces calculamos las segundas derivadas parciales, ¿no? Entonces la segunda parcial respecto a f, de f respecto a x, perdón, le queda entonces, ¿cómo le queda la segunda derivada respecto a x? La segunda derivada respecto a x le queda 6x, ¿cierto? La segunda derivada respecto a y, le queda 6x también, ¿no? Sí. Y la segunda derivada cruzada, vamos a hacer la cruzada. Entonces vamos a hacer la de y, vamos a sacarle la de x. Pues las dos dan la misma, ¿no? Es claro que las dos dan la misma y esto da menos 6. ¿Listo? Eso nos da las segundas cruzadas, las segundas derivadas parciales, pues. Son continuas, ¿no? Porque esto da un polinomio, entonces son Espere, continuas. profe, espere. ¿Qué pasó? ¿Por qué le dio 6x las dos? No entendí, me perdí. ¿Qué? ¿Que por qué me dio? Ah, es 6y, tiene toda la razón, man. Qué pena con usted. Es 6y. ¿Listo? Es 6y. Bueno, ¿qué pasa?
Resulta que el punto 2, 2. Ahora vamos a evaluar D, ¿no? Entonces voy a escribirlo aquí al ladito. Entonces me recuerda, ¿no? Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Usted cuál fue la que derivó otra vez? Ya le digo. Mire, resulta que yo tengo la función, ¿no? Como tal. La función como tal. Pero es que yo ya sé que esto es la parcial respecto a x y esto es la parcial respecto a y. ¿Sí? Entonces pues le saco la segunda respecto a x a esta, le saco la segunda respecto a y a esta, y pues saco una de las cruzadas, cualquiera. ¿Listo? Listo, profe, ya, gracias. Bueno, entonces mire, vea. 2, 2. Cuando yo evalúe d para 2, 2, pues el criterio no concluye. Porque mire que si yo hago d de 2, 2, si yo hago d de 2, 2, pues ¿cuánto me da? D de 2, 2 me da 6 por 2 más 6 por 2 menos 6 por 2, 12. Oiga, ¿me da menor que 0? 6 por 2, pero es que 2, 2 no es punto de silla. Menos 6 al cuadrado, o sea, menos 36. ¿Sí? Oiga, esto ¿Por es qué le dio ese menos 6, profe? 36. Porque no ve que es 6 al cuadrado. Mire, no ve que es la derivada parcial respecto a x, la segunda, ¿no? La segunda derivada parcial respecto a y, multiplicado por el cuadrado de la cruzada. El cuadrado de la cruzada es 36 porque es 6 por 6. Esto me da 12, 12 menos 36, esto me dio negativo. O sea, me está diciendo que es silla. Uy, yo no sé, toca mirar mejor la función porque yo no veo por qué eso sea silla. Y pues es claro que d de 0, 0, pues d de 0, 0 sí es silla. Porque resulta que es 6 por 0 más 6 por 0 por 6 por 0 menos 6 al cuadrado. Bueno, menos 6 al cuadrado. Pero entonces esto le da 0 menos 36, o sea que esto le da menos 36, que es menor que 0. O sea que 0, 0 es silla. ¿Me entiende la idea? O sea, sabíamos que 0, 0 era silla. Pero yo no sé. Sí, ¿van conmigo aquí o no? Uy, ya van las 10. Sí, profe. Listo. Pero entonces, ¿será que esos puntos silla? No puede ser. No puede ser. Es que no está definida ahí. Si está definida ahí, ¿por qué no digo que era un mínimo? No, profe. ¿Qué clase de brujería es esta? La más negra que hay, profe. ¿Qué clase de brujería es esta? Uy, espere tantico. Espere tantico que por qué no nos dio mínimo. Porque, a ver. Bueno, menos no influye. Porque es menos. La cruzada al cuadrado. La cruzada al cuadrado da menos 6, da 36, ¿no? Pero da menos 36. Da menos 36. Uy, espéreme que toca mirar qué pasó ahí. Bueno, pero son las 10. Profe, la multiplicación en las derivadas
parciales con respecto a X y Y como que tenía que multiplicarlas, no sumarlas. ¿Y yo qué hice? La sumo 6 por 2, ¿Y qué era? 12 más. En la parte que reemplaza el 2 con el 2, el X2 y Y2. Ay, sí. Chamula, sí, tiene toda la razón, man. Qué pena con ustedes. Y qué pena con esos dos calumniándolo. No, tranquilo, profe. Relajado, cualquiera puede tener un error. No se Discúlpeme preocupe. ahí ese señor 2-2. Estoy apenado hoy con el 2-2, vea, porque es 6 por 2 por 6 por 2. Tiene toda la razón, man. Menos 36. Y 12 por 12, pues sí es 144, ¿no? Menos 36 y es claro que esto es mayor que 0. Entonces, pues estamos en que eso es mayor que 0 y efectivamente, ¿no? O sea, D es mayor que 0 y la segunda parcial pues también me da 0. Entonces, pues D es mínimo. Vea, ese ejemplo sirve para bastantes cosas, vea, es mínimo. ¿Listo? D no, 2 es mínimo, es... No D, Profe, D no es yo mínimo. aún no entiendo algo. ¿Qué? Ya nos ¿De pasamos. dónde sale el 36? De 6 por 6. No, eso no lo entiendo bien. El 36 sale de 6 por 6 porque es que el criterio dice menos la cruzada al cuadrado. Y la cruzada da menos 6. Entonces menos 6 al cuadrado es 36 porque es menos 6 por menos 6. ¿Listo? Bueno, me pasé un minuto, pero salimos de la duda. Entonces, pues, gracias por su atención. El sábado se entregan los quizzes. Entonces tengan ahí en cuenta. ¿Listo? Y ya. ¿Dudas?